cómo se clasificaban, cómo se dividían, cómo era su forma de fabricación, en Z o en S, total regular, total LAN, las características, ventajas y desventajas de cada formación, todas las ecuaciones que vimos, que habíamos dicho que íbamos a calcular 5 factores de seguridad, 4 de estática y 1 de fatiga, y vimos también un problema ya de cables metálicos. Vamos ahora con la segunda y si no me equivoco, última parte de esta unidad, que es la parte de frenos y embragues. Ese es el último tema de todo, profe. Sí. Los frenos y embragues son elementos de máquina asociados con movimiento rotatorio. Generalmente se asocia con ese tipo de movimiento, que tiene como función el almacenar y o transferir energía cinética de rotación. ¿Okay? Esa es la definición básica, general, científica, de lo que son los frenos y embragues. ¿Okay? Por supuesto, depende de sus características y su configuración, así será la forma de aplicación de estos frenos y embragues. ¿Okay? Ahora, freno y embrague tienen su diferencia, ¿ya? Aunque técnicamente esto yo lo puedo utilizar como freno y como embrague, ¿ya? Cuando hablamos de freno, simplemente es aquel dispositivo mecánico que es capaz de llevar un elemento rotatorio de una velocidad inicial mayor a 0 a una velocidad final menor o igual a 0. ¿Ya? Esa es la definición básica de freno. ¿Ok? Yo tengo un sistema, vamos a decir, un eje rotatorio, ¿ya? A una vez girando una velocidad X, ¿ya? Cuando aplico, ¿ya? Vamos a decirlo, un elemento que reduce esa velocidad hasta llevarla a 0 si es necesario, entonces ahí estoy aplicando un freno. ¿Ok? Esa es la definición de freno. ¿Y el embrague, profe? El embrague es aquel dispositivo que es capaz de llevar un elemento rotatorio de una velocidad inicial igual a 0, ¿ya? Es decir, el elemento está en reposo a una velocidad final que es mayor a 0. Es decir, que la acción del embrague, la velocidad final es mayor a 0. ¿Qué quiere decir? Que uno de los elementos está estático, ¿ya? O sea, no rota, tiene una velocidad de 0. ¿Ya? Cuando yo aplico el sistema, entonces por la fricción, ambos comienzan a girar al mismo tiempo hasta que, vamos a decirlo, el giro es solidario, o ambos giran a la misma velocidad. Eso entonces es un embrague. Lleva el elemento a una velocidad igual a 0 hasta una velocidad mayor a 0. Entonces esa es la diferencia sutil. Pero este elemento, por ejemplo, me puede servir como freno y me puede servir como embrague también. ¿Ya? Depende de cómo sea la relación de velocidades. ¿Ya? ¿Ok? Pero por eso siempre hablamos freno y embrague como una sola unidad. ¿Ya? De hecho, el estudio es exactamente lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo estudiar frenos que estudiar embragues. Pero frenos reduce la velocidad hasta 0, embrague de 0 aumenta hasta una velocidad X. O sea, Esa es la mínima diferencia. Uno se utiliza para frenar las máquinas. Para reducir la velocidad y otro para aumentar la velocidad. Pero para acelerar los vehículos. No estamos hablando de aceleración precisamente. ¿Ya? Por ejemplo, en los vehículos hay embragues también, ¿verdad? Claro que sí, donde están las cajas, los que utilizan cajas sincrónicas. Ajá. Ya utilizan embrague. Embrague. Y eso es lo que hace que el vehículo avance. Exactamente. También ya. se utiliza uno igualito, pero como freno. Aparte. Sí, también puede ser utilizado como freno. Okay, ¿Ya? ¿Ok? También puede ser utilizado. Por eso, depende de la función, depende si quiero reducir o aumentar velocidad, utilizo freno o utilizo embrague. Pero es el mismo aparato, al fin y al cabo. ¿Ya? Y por supuesto, como tiene el mismo principio de funcionamiento, frenos y embrague, los dos se estudian como si fuesen un solo elemento. ¿Ya? Ok. Esa entonces es la definición y la diferencia entre freno y embrague. Aplicaciones, bueno, en todo aquel sistema en donde se requiera reducir la velocidad o en donde se requiera aumentar la velocidad. ¿Ya? Ahí están las aplicaciones. Fíjense que casi todas las maquinarias en realidad tienen
por lo menos alguna pieza rotatoria, ¿ya? Y en esa pieza rotatoria, si uno quiere variar la velocidad, sea reducir o aumentar, entonces puede utilizar freno o embrague, ¿ya? Las aplicaciones, si se quieren, son relativamente extensas para lo que es este componente, freno y embrague, ¿ya? Donde se requiere variación de velocidad, ahí entonces se puede utilizar freno o embrague. Principalmente el sistema automotriz, ¿ya? La aplicación común típica para frenos y embragues, ¿ya? Frenos para reducir la velocidad, embrague para hacer los cambios respectivos a la hora de hacer los cambios de velocidad. ¿Okay? Entonces, hasta incluso en algunos aparatos electrodomésticos también utilizan frenos y embrague. En las lavadoras, por ejemplo, ¿ya? Para detener el tambor se utiliza un freno. Entonces, por ejemplo, cuando estás exprimiendo, secando, que hace todos los ciclos para completamente detener la velocidad. Exactamente. ¿Ya? Porque obviamente si se deja por inercia, ¿ya? Entonces se va a tardar mucho. ¿Okay? Entonces se utilizan pequeños frenos para que cuando termine de hacer el ciclo de exprimido, por ejemplo, rotatorio, entonces frena ese O sea, tambor. que la chacachaca no tiene eso, ¿verdad, profe? Porque usted No tiene lo que tiene. pagarlo. Exactamente, no lo tiene. Principio de funcionamiento de frenos y embrague. En general, en todo freno y embrague, ya el principio, la variable fundamental es la fricción dinámica. ¿Ya? Es decir, cuando yo aplico el freno o aplico el embrague, ya el sistema no se detiene inmediatamente. Hay siempre deslizamiento entre las partes en contacto, ¿ya? Y por supuesto, ese deslizamiento ocurre en un intervalo de tiempo relativo hasta que por fin se hace, vamos a decirlo, si el freno se detiene completamente o si es embrague, los dos elementos giran a la misma velocidad. Pero durante el proceso se obtiene fricción dinámica, ¿ya? Y por supuesto, ese es el intervalo de estudio para nosotros. A nosotros no nos interesa cuando el sistema está completamente detenido. Nos interesa durante el periodo de deslizamiento, ¿ya? Que vamos a decirlo el periodo crítico, ¿ya? Para frenos y embrague. Entonces, ese es el principio de trabajo, la fricción dinámica. Frenos y embrague trabajan con esta variable fundamental. Por supuesto, cuando se lleva a cabo la acción de frenado o embrague, se presentan los siguientes fenómenos y de hecho son los que vamos a estudiar para las ecuaciones. Deslizamiento, disipación de energía y aumento de temperatura, ¿ya? Entonces, vamos a considerar, por supuesto, estos fenómenos para los cálculos respectivos de frenos y embrague. ¿Okay? Sobre todo el apartamiento de temperatura, que considero yo uno de los fenómenos más críticos, ¿okay? Para lo que es la aplicación de frenos y embrague. Para eso se utiliza ¿qué? Aceite, profe. No, para nada. No se puede usar para eso. No. Variables fundamentales, claro. O sea, si hay aceite hay mayor deslizamiento. ¿Okay? No se puede utilizar aceite. Y hasta la humedad modifican sustancialmente el coeficiente de fricción, como lo vamos a ver más adelante. O sea, que eso no le puede caer polvo. No debería. Variables fundamentales. Para el análisis de frenos y embrague vamos a determinar las siguientes variables. Fuerza de accionamiento, es decir, qué fuerza necesito yo aplicar para lograr la reducción efectiva o el embrague efectivo del sistema. ¿Ya? Par de torsión aplicado. Por supuesto, yo cuando aplico el freno, allí se origina lo que se llama un toque de frenado. ¿Okay? Un toque que por supuesto se va a poner al movimiento del sistema. Entonces esto es necesario calcular a la hora de especificar el dispositivo de frenado. La pérdida de energía, porque recuerden, cuando reduzco la velocidad hay pérdida de energía, ¿ya? Y precisamente producto de esa pérdida de energía
sucede un aumento de temperatura. Porque recuerden, la energía no se pierde, ya simplemente se transforma. Ok, se reduce la energía, pero porque se convierte en calor. Ya, entonces hay aumento de temperatura. Y como les dije, esta es una de las, yo considero que es la variable crítica de todo. Bueno, esos son las variables que hay que especificar para frenos y embrague. Y es lo que vamos a hacer aquí también. Es decir, vamos a calcular cuál es la fuerza de funcionamiento necesaria para activar el sistema. Ya, no puedo aplicar mucha fuerza, tampoco puedo aplicar poca fuerza. Ya, hay un límite en el cual ya garantizamos que el material de fricción no vaya a fallar, ni todo el resto del sistema, por supuesto. Para de torsión, bueno, porque necesito determinar cuánto es vamos a decirlo, cuál es el torque resultante o necesario para aplicar la fuerza de frenado. Que de hecho, eso fue una de las variables de entrada, ok, por ese variable de entrada. Igual, pérdida de energía y aumento de temperatura. Entonces, esas son las variables que vamos a calcular para frenos y embragues. Ok. Los frenos y embragues pueden ser autoenergizantes. ¿Qué quiere decir ese, vamos a decirlo, concepto? Una zapata de freno o un embrague, no hay falta, es autoenergizante si la dirección de movimiento, el sentido de su momento ayuda a aplicar el freno o embrague. Ya, eso es entonces autoenergizante. Fíjense, por ejemplo, que aquí quizás se explique un poco más claro. Ya, esto obviamente es un sistema de frenos, claro, más sencillo de todo. Aquí está, por supuesto, el material de fricción, aquí está la superficie de contacto. Fíjense que por la dirección de movimiento, esta sería la fuerza de fricción en la zapata. Dado que en todo freno siempre hay un apoyo, ¿ya? O un pivote, como se le llama también, producto de esa fuerza se genera un momento que, ¿qué es lo que hace? Tratar de detener el sistema, ¿ya? Es decir, el movimiento ayuda a que esta zapata se aplique, ¿ya? Se trabe por el movimiento, ¿ya? Entonces, cuando el movimiento ayuda al frenado, a eso se le llama entonces un freno o un embrague autoenergizante. ¿Ya? ¿Qué ganó con eso? Que yo necesito entonces aplicar una menor fuerza. ¿Por qué? Porque el movimiento me ayuda a la aplicación del freno o el embrague. Esa es la ventaja. Si no tuviese eso, la fuerza de fricción fuese completamente inservible o insignificante para detener el movimiento. Sí, algo así. Ahora, si hay autoenergizante y también autodesenergizante. ¿Cuándo sucede eso? Simplemente cuando el movimiento se opone a la aplicación del freno. ¿Ya? Lo mismo, pero ahora cambia el movimiento. ¿Ya? Fíjense que ahora, si esta es la dirección del movimiento, esta es la fuerza de fricción. Dado entonces de que por el pivote el momento va a estar en esta dirección, más bien el movimiento trata de despegar la zapata de la superficie de fricción, ¿ya? No me ayuda entonces al frenado, ¿ya? Más bien me lo complica. Necesito aplicar entonces una mayor fuerza para lograr el frenado respectivo, ¿ya? Esas son entonces las zapatas autodesenergizantes, ¿ya? Si estoy en diseño, ¿cuál selecciono? La primera. La autoenergizante, claro que sí, ¿ya? Ok, ya, claro, si no se puede, ¿qué más? Tendré que seleccionar esto, ¿ya? Pero ya sé que si utilizo este tipo de freno o embrague, necesito una mayor fuerza de frenado. Profe, ahí el mecanismo ese funciona por rodadura pura, ¿verdad, bro? Abajo. ¿Cuál es esto? Sí. No. Recuerden que aquí no se aplica rodadura, se aplica el deslizamiento. ¿Ya? Deslizamiento. Recuerden, hay fricción dinámica. ¿Ya? Entonces aquí no hay nada de rodadura pura, ¿ok? Es una superficie en contacto con otra, ¿ya? Como coloque su mano sobre la mesa y deslícelas, bueno, eso es lo mismo que sucede aquí. ¿Ya? Allí no existiría entonces un desgaste del material, profe. Por supuesto que sí, claro que sí, ¿ya? Ok, por esa razón, si los que han tenido automóviles,
pasa un tiempo y tienen que cambiar sus zapatas de freno. ¿Por qué? Por el desgaste. ¿Ya? ¿Ok? Pero claro que sí. Bueno, vamos a explicar ahora los fundamentos para el análisis y diseño de frenos o embrague. Tienen que ver mucho precisamente con la geometría. ¿Ok? Bueno, en general, ya para el análisis y o diseño de frenos y embragues, vamos a decirlo, se aplican los siguientes pasos. Primero, se debe estimar o determinar la distribución de la presión sobre las superficies de fricción. Distribución de la presión, la cual varía con la configuración del freno o el embrague. No es lo mismo, por ejemplo, una zapata con esta característica, una zapata circular, una zapata plana. La distribución de presión es completamente diferente. ¿Ya? Entonces, para cada tipo de freno hay que estimar esa distribución de presión. Claro, ya no decirlo, ya este es un tema que ha sido ampliamente estudiado, ya esto está estandarizado prácticamente. Entonces no tienen que analizarlo, no tienen que determinarlo, ya, okay. No tienen que aplicar integrales, derivadas, la playa, que todo se necesita para estimar esa distribución de presión. Ya, okay. Ya eso viene dado, no es nada nuevo. A no ser que utilicen una configuración completamente diferente a las estandarizadas. Claro. Ya. Ahí sí hay que hacer entonces esa estimación. Segundo, hay una relación entre la presión máxima y la presión en un punto cualquiera. ¿Ya? No necesariamente la presión se distribuye de manera uniforme. ¿Okay? Por ejemplo, para este tipo de zapata, ya si yo mido la presión aquí o la mido acá, me va a dar diferentes valores. ¿Ya? Por supuesto, depende de qué, de la dirección de la fuerza aplicada, del pivote, etcétera, etcétera. ¿Okay? Lo cierto es, no existe una distribución uniforme de presión, no puedo decir fuerza sobre área, no para la mayoría, por lo menos. ¿Ya? Entonces hay que hallar una relación entre la presión máxima y la presión en un punto cualquiera. ¿Okay? Claro, pues me interesa cerebralmente dónde está ubicada la presión máxima. ¿Ya? Ese es mi principal objetivo. En todas, vamos a decirlo, el material friccionante donde se aplica la presión máxima, para comparar con la presión admisible del material. Ok. Y por supuesto, el último paso, aplicar las condiciones de equilibrio estático, ¿ya? Para determinar la fuerza de accionamiento, el momento de torque de frenado y las reacciones en los apoyos. ¿Ok? Entonces, fuerza de accionamiento se puede calcular. Depende de qué? Del material de fricción, de lo que puede resistir el material de fricción. ¿Ya? Entonces, por eso puedo calcular una fuerza de accionamiento máxima y después una admisible. El momento torsal, después en el sistema, es rotatorio. ¿Ya? Yo cuando aplico el esfuerzo se genera un torque en la dirección contraria, que es lo que se llama torque de frenado. Y por supuesto, como la zapata está en un apoyo, en ese apoyo hay reacciones, ¿ya? Que hay que calcular también para determinar la geometría de ese apoyo y del pasado. Entonces, estos son los pasos que deben hacer para analizar cualquier freno o embrague, ¿ya? Presión máxima y equilibrio de fuerzas. Entonces, independientemente del tipo de freno o embrague, son tres pasos básicos que hay que hacer. Ok. Material de fricción para frenos y embrague. Por supuesto, existen distintos materiales aplicados hoy en día. Las características de los materiales: primero, coeficiente de fricción alto, inalterabilidad al medio ambiente, ¿ya? Haga frío, haga calor, esté seco, esté húmedo, ¿ya? El material de fricción no debería afectar por esos fenómenos. Capacidad de soportar alta temperatura, muy importante. Buena resiliencia, resistencia al desgaste, rayar y rapadura y ser flexible. ¿Okay? Flexibilidad. Por supuesto, existen pocos materiales, entre comillas,
que cumplen con esa condición. Aquí, por ejemplo, hay algunos de ellos. ¿Ya? Fundición de hierro, sí, se puede hacer un freno de fundición de hierro. Metal sinterizado, madera, cuero, corcho, fieltro, asbesto, grafito, asbesto tejido, algodón tejido, papel resiliente, en fin. ¿Ya? Claro que uno de los más utilizados siempre ha sido lo que es la parte del asbesto. ¿Ya? ¿Okay? Aunque hoy en día se está prohibiendo ese material por ser altamente cancerígeno. ¿Okay? Sobre todo para frenos de embrague, porque recuerden que por la fricción se origina polvillo. ¿Ya? Residuos. Exactamente. Entonces, ya hoy en día, este material está siendo prohibido para la fabricación de casi cualquier cosa ahorita hoy en día. ¿Ya? ¿Okay? Porque incluso los techos de galpón están fabricados de ese material. Literal. Menos mal que está esta vaina, profe, porque si no... Profe. Ok, lo cierto es que, bueno, aquí tienen ejemplo de material de fricción, por supuesto. También se les da el material del disco tambor, que lo pueden necesitar para la parte de diseño, simplemente a la hora de hacer las comparaciones de carga. Para cada material existe una presión máxima, ¿ok? O una presión en la cual, antes de que ella falle, ¿ok? Porque el material va a fallar por aplastamiento, simplemente, ¿ya? Entonces no hay que pasarse de esta presión máxima. Coeficiente de fricción, fíjense que se toma húmedo seco, depende de las condiciones de trabajo. La temperatura máxima que puede alcanzar ese material antes de que se degrade y la velocidad máxima con que se puede trabajar antes de que la velocidad lo despedace. ¿Ya? Bueno, en fin, tienen una información más que completa de los materiales de fricción. ¿Ok? Profe, hay una pregunta. Aquí ahí dice algodón tejido y al lado dice acero y fundición de hierro. ¿Cómo es eso, profe? ¿Dónde está? A ver. Algodón tejido, ¿qué? Acero, ¿sí? Sí. Bueno, es el material del disco tambor. ¿Ya? Pero ¿cómo es que el material de la fricción es algodón y el otro material es acero? Ya. Vamos a verlo quizás aquí. Ok. Una cosa es el material con que se fabrica el material de fricción y otro es el material con que se fabrica el tambor. ¿Ya? ¿Ok? Son, vamos a decirlo, elementos diferentes. Por lo tanto, pueden ser materiales diferentes. ¿Ya? No es lo mismo el tambor que lo que es el material de fricción. Vamos a ver si lo puedo ver por aquí. Déjame ver. A ver si lo podemos ver por aquí más claro. Sí, podría ser. Fíjese, la cinta se fabrica de material friccionante, de la que acá lo que vimos. El tambor, este que está acá, se fabrica de otro material. ¿Cuál es? Por ejemplo, para ese material o un tejido, este tambor se puede hacer de acero o de fundición de hierro. ¿Entienden? ¿Ya? Son dos elementos diferentes, por lo tanto, pueden ser dos materiales diferentes. ¿Ok? No sé si ya aclaramos ese punto entonces. Listo, profe. Ok, aquí por ejemplo. Este que está aquí es el material de fricción. Este que está aquí es el tambor. ¿Ya? Piezas diferentes, materiales diferentes. ¿Ya? Esa de allá del extremo, ese algodón, ¿verdad? ¿Con qué va? No, esto no necesariamente es algodón. ¿Ya? Un material de fricción. Puede ser algodón, ¿ya? Ok. Pero puede ser otro material. ¿Ya? Asbesto, corcho, madera, fundición de hierro. ¿Ya? ¿Con qué va a hacer contacto eso, profe? Bueno, recuerden que esto va acá adentro, ¿ya? Y cuando simplemente el sistema se expanda, ahí es donde hacen contacto, ¿ya? Esta superficie externa con esta superficie interna. Pero esto va ensamblado acá adentro. Ok, eso es lo que yo pregunto. Aquel material donde está, vamos a decir, incrustado, ¿verdad? Esto. Ajá. Ese es de acero, ¿verdad? De acero de función de hierro, creo que decía. Y el otro material, Es supongamos, el material friccionante. supongamos que de algodón, ¿verdad? Algodón. O sea, cuando se expanda y que hagan contacto para que se frene o se acelere, no sé. Eso, digo yo, no sé, no tendrá muy poca vida útil.
Hay que estarla reemplazando. Depende del material, por supuesto, pero claro que sí, hay que tiene cierto tiempo de vida útil. ¿Ya? Por eso yo les dije que los que tienen automóviles pasa un tiempo, tengo que cambiar las pastillas de freno, ya, tengo que cambiar ¿cómo es? No me acuerdo cómo es que llaman cuando son los frenos de tambor. ¿Disco de freno? Las zapatas, ok, las zapatas, exacto. Ya, claro que sí. Recuerde, hay fricción dinámica, hay, vamos a decirlo, deslizamiento, ya. Por lo tanto, hay desgaste. Eso es como, por ejemplo, en las bicicletas que tienen los taquitos que hacen contacto con el rin de aluminio, ¿verdad? Exactamente. Es lo mismo. Con el tiempo esos tacos se desgastan, hay que cambiarlos. Ya. Ok. Entonces, pero ¿qué es lo que me dice esta tabla? Que si yo voy a utilizar, por ejemplo, cuero o un material de fricción, el tambor o el disco puede ser de acero o de fundición de hierro. Por ejemplo, si el material es fundición de hierro, yo solo puedo utilizar fundición de hierro. ¿Ya? Entonces, para algunos casos, un material, para otros casos, dos materiales. ¿Ya? Para esto es que me sirve esta tabla. Que voy a utilizar fundición de hierro con acero, no se puede según esta tabla. ¿Ya? No son compatibles los materiales. O acero con fundición de hierro. Pero material Vamos a ver, de acero no hay material de fricción. Grafito de carbono, solamente acero. Grafito de carbono es el material más duro que hay, ¿verdad, bro? Bien, sí. Solamente acero. Exacto. Claro, porque... Grafito de carbono, acero, claro. ¿Ya? Bueno, a esto que entonces ustedes analizar esta tabla respectiva. Y recuerden por favor las unidades. Bueno. Clasificación de los frenos. En general, los frenos se clasifican en 7 grandes grupos. Frenos y embragues de aro o tambor, también se les llama así, con zapatas internas expansibles, este que está acá. Frenos y embragues de aro o tambor con zapatas externas contráctiles, ese que está acá, por ejemplo. Frenos y embragues de banda, este que está acá. O de cinta, lo llaman algunos, pero no olvidar. Frenos y embragues de disco o de acción axial, este que está acá, muy utilizados en los croches, ya, como embrague. Frenos y embragues de yugo con zapata anular, esto que está acá, los llamados frenos de disco, ya, pero en realidad no es un freno de disco. Frenos y embragues de yugo con zapata anular, parecido a esto, pero utiliza esta configuración para material de fricción. Frenos y embragues de yugo, frenos y embragues cónicos, este que está acá. ¿Ya? Entonces, estos son todos los tipos de frenos y embragues y vamos a analizar todos. ¿Ya? ¿Ok? Bueno. Vamos a comenzar entonces a estudiar los frenos de aro de tambor con zapatas internas expansibles. Obviamente, ya aro tambor porque la superficie de contacto es precisamente circular o cilíndrica, un cilindro hueco, como lo quieren llamar. Hay que ver que sea precisamente el aro o tambor. O sea, el nombre más común es de tambor. Un freno de tambor es esto que está acá. ¿Ya? Zapatas internas, porque como se verá, el sistema de zapatas queda interno o dentro de ese aro tambor. Y son expansibles porque obviamente para yo aplicar el freno, estas zapatas tienen que abrirse, expandirse, para hacer contacto y hacer el proceso de frenaje. Estas zapatas que están acá tienen que expandirse para hacer contacto con la parte interna del tambor. Estas son los frenos y embrague. Recuerden, se puede utilizar para ambos sistemas. Esto me puede servir como freno, como puede servir como embrague. ¿Ya? De aro tambor con zapatas internas expansibles. Ok, fácilmente entonces identificable. Por supuesto, generalmente estas zapatas tienen un sistema de retracción, casi hemos utilizado el resorte, para que cuando yo deje de aplicar el pedal, las zapatas vuelvan a su posición inicial, es decir, se retraigan, ¿ya? Ok, para la aplicación efectiva.
Geometría. Esta es la geometría básica de un freno de tambor con zapatas internas expansibles. En primer lugar, tengo lo que es el tambor, el cual tiene un radio determinado R. Ya, por supuesto, este tambor tiene un sentido de rotación X y cuidado con esto. Ya, es una variable muy fundamental. No es lo mismo que el tambor gire en esta dirección que en dirección contraria. Ya, cambian las fuerzas. Así que igual que para los diagramas, si se equivocan en la dirección del movimiento, es otro problema. ¿Ya? Ok. Por supuesto, tengo mi zapata interna. Aquí hay una, por supuesto, pero pueden ser 2, 3, 4, 10. ¿Ya? Ok. E incluso la puedo colocar por pares, es decir, un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. ¿Ya? Ok. Dependiendo de la capacidad de frenado que se requiera. Ok, esta es la zapata entonces, expansible. Esta zapata generalmente tiene un extremo libre, ¿ya? Ok, o en el aire, vamos a decirlo así, donde se aplica precisamente la fuerza de accionamiento. Y del otro lado tiene un pivote, ¿ya? Que es lo que le permite, pues vamos a decirlo, aplicarse al tambor o desaplicarse. ¿Ya? Entonces siempre hay que estar pendiente con el pivote o el pasador de esa zapata. ¿Ok? Por supuesto, otras variables de interés que las necesito para los cálculos, la distancia que hay desde el centro del tambor hasta el pivote o hasta el pasador de la zapata, ¿ya? Siempre que haya sistema de referencia, porque lo necesito para el cálculo de reacciones, va a estar ubicado de esta manera, ¿ya? El origen en el centro del tambor, eje Y, y por el pivote va a pasar el eje X, ¿ya? Tengo lo que es, por ejemplo, un ángulo θ cualquiera aquí y un diferencial de θ que lo necesito para los cálculos. Igual lo que es la relación R diferencial de θ para el arco respectivo. Tengo un θ y θ2, en este caso representa es donde termina el material friccionante. No donde termina el soporte del material friccionante. ¿Ok? A mí me interesa donde comienza el material friccionante, en este caso sería 0, después de esta referencia, y donde termina el material friccionante. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Si esto se extiende más, bueno, a mí no me importa. ¿Ya? ¿Ok? Me interesa para los cálculos dónde comienza el material de fricción, dónde termina esto que está acá, el material de fricción. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son, vamos a hacer algunas de las variables básicas que vamos a utilizar para los frenos de tambor con zapatas internas. ¿Quieres preguntar? El pasador aquel, profe, ese se mueve, ¿verdad? El pasador hay uno solo. Ok, ese se mantiene estático. Sí, se mantiene estático fijo. ¿Y el de arriba? Un pivote. No, aquí no hay un pasador. Este extremo está libre, vamos a decirlo. Pero ya, si yo quito esta fuerza, esto se cae. Así de sencillo. Ya. Pero ese no se mueve, ¿verdad? ¿No? Este extremo sí se mueve. Ya. Como le dije, si este fuese el pivote, esta zapata se movería de esta manera. ¿Ya? Pero yo aplico la fuerza de accionamiento para aplicar el freno respectivo. Exacto. Pero si quito la fuerza de esto, se retrae. Ok, pero eso solamente hace así, ¿verdad? En Sí. el primer cuadrante. Pero, por ejemplo, ese de allí no se mueve porque yo veo ahí que hay un ángulo, ¿verdad? Profe, teta 2 y delta teta. Porque ese es el ángulo del material de fricción. No quiere decir que va con la fuerza. No, con la fuerza no se mueve nada. Este es un valor fijo. Okay. Ya, ese es un valor fijo. El θ sí es una variable. Sí. Que puede ir desde 0 hasta θ2. ¿Ya? Que esto es para el cálculo de las integrales. ¿Ya? Pero θ2 es una variable fija, donde termina el material de fricción. Ok. Bueno. Vamos a decirlo, diseño adecuado trata de evitar colocar el material de fricción cerca
del el pivote. Es decir, si se acuerda de la figura anterior, el material de fricción, esto que está en gris, estaba aquí, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que me dice la teoría? De que esta parte del material de fricción casi no hace trabajo, ¿ya? Porque como esto no se mueve, entonces, cuando yo aplico la fuerza, este material aporta prácticamente nada a lo que es frenado. No se desgasta, van prácticamente, ¿ya? Por eso, este sí sería un diseño, vamos a decirlo, adecuado. Colocar el material de fricción un poco alejado de lo que es el pivote. Por eso tita 1, valor fijo, donde comienza el material de fricción. Tita 2, donde termina el material de fricción. Valor fijo también. ¿Ya? ¿Quién es tita sub A? Simplemente, bueno, solo más adelante, pero tita sub A es el ángulo donde se aplica la máxima presión. ¿Ya? Porque como les dije, la presión no es uniforme, ya está en función del ángulo tita, ya no es lo mismo la presión acá, o que acá, ya. Pero por la geometría existe siempre un ángulo donde la presión alcanza su máximo valor. Eso es el que se llama tita sub A. Tita sub A tiene que ser siempre 90, profe. No necesariamente. Ok. Bueno, entonces considerando las variables respectivas que ya hemos visto, lo que es tita sub 1, tita sub 2, la fuerza de accionamiento, el pivote, la distancia que hay desde el centro del tambor hasta el pivote, ¿ya? Y el radio del tambor, ya con eso obtenemos, si se quiere, la mayoría de la geometría. Puntos adicionales, ¿ya? Con esto se calcula, ¿ya? La presión en cualquier punto del material friccionante, ¿ya? La presión. ¿Cómo se calcula? En función de la presión admisible del material, en función del seno de tita sub A, que tita sub A ya les dije, es el ángulo donde se aplica la presión máxima, y en función del seno de tita, ¿ya? Entonces, si seno de tita es 0, esto tiene un valor, si seno de tita es 30 grados, esto tiene un valor, y así sucesivamente, ¿ya? Hasta alcanzar un valor máximo. ¿Ok? Que ya más adelante vamos a ver cuál es. Pero bueno, esto entonces es la estimación de la distribución de presión sobre el material de fricción. El paso número 1 que habíamos visto anteriormente. Ya. Ok. Entonces, como les dije, función de las variables, geometría, integrales, derivadas, etcétera, etcétera. Este fue el resultado que se obtuvo para este tipo de zapata, para este tipo de tambor. ¿Ok? Bien. Ya. Ok, perfecto. Entonces la presión está en función del ángulo, ¿ya? Y va variando mientras el ángulo vaya variando también. Pero límite inferior, tita sub 1, límite superior, tita sub 2. En ese rango que voy a trabajar, ¿ok? Por si acaso. Ok. Dada esa ecuación, entonces podemos definir algunas características importantes. Primero, la distribución es sinoidal, ya claro, en función del seno del ángulo, ya respecto al pivote. Segundo, si la zapata es corta, es decir, cuando el ángulo tita 2, que es donde termina la fricción, es menor o igual a 90, la máxima presión de la zapata ocurre en el extremo. Es decir, que tita sub A es igual a tita sub 2. Esto sucede cuando la zapata es corta. Es decir, que aquí entonces ya tengo cuál es el valor de tita sub A directo. Si la zapata es corta, ya simplemente hasta es el valor tita sub 2. Ya 90 o menos de 90, yo lo sé automáticamente. Ya lo puedo definir entonces. No tengo que estar inventando cuál podría ser tita sub A, o voy a graficar esto a ver dónde me queda. No, nada de eso. Directo, zapata corta, sucede eso. Si la zapata es larga, tita mayor a 90, la máxima presión ocurre a 90. Así es sencillo. ¿Ya? O sea, tita sub 2 puede ser 120, por ejemplo, pero donde ocurre la máxima presión es a 90 grados. Ya.
Entonces, como les dije, no necesitan hacer el gráfico directamente. Si es corta, en tita sub 2. Si es larga, a 90. Ya, ahí está la ubicación de la presión máxima. Listo, ya no tengo otra cosa que hacer. Y esto me ayuda enormemente en la parte de los cálculos, por supuesto. Ya, porque mientras menos variables desconocidas yo tenga, mejor, por supuesto. Entonces, directo podemos tener el tita sub A, dependiendo si es zapata corta o zapata larga. Pero por favor, referido por supuesto siempre al pivote. Porque he visto que en algunos casos dicen, tita 1 vale tanto y tita 2 vale tanto, la diferencia me da tanto. No. Ya, No, ahí, cuando no. saca cuando dice. Exactamente. Aquí está la referencia de que voy a medir el ángulo tita sub 2. Ya, Claro. ¿ok? Claro, claro. Bueno. Ok. La presión admisible simplemente se calcula como la presión máxima que puede soportar el material de fricción entre un factor de diseño. Ya. Recuerden por favor ese. Vamos a si lo tengo aquí adelante. Sí. La presión, dependiendo del material, tendrá su presión máxima. ¿Ya? Y después con eso simplemente calculo lo que es la presión admisible. ¿Cómo? Dividiendo la presión esa que tuve en la tabla entre un factor de diseño. ¿Ok? Profe, eso es Ese mejor. factor de diseño, por supuesto, no es establecido en la norma. ¿Ya? Ustedes lo pueden entonces asumir. ¿Sí? Decir 1.25, 1.5, 1.75, 2, 3, 5, dependiendo Sí, de qué tan grave es el sistema, qué tan poca información tengo. Pero Profe, ese factor de diseño es mejor si es más alto o más bajo. depende de la aplicación. ¿Ya? Para Porque- un ascensor. Porque si hay riesgo de vida humana, debería ser alto. ¿Ya? Claro, claro. ¿Ok? Si no hay riesgo de vida humana, puede ser bajo, precisamente. Ok. Bueno. Y como se les había dicho, ya, colocar un material de fricción cerca del extremo no es práctico, estamos gastando material, ya, sin necesidad. Un buen diseño debe tener esta característica, que el material de fricción comience a cierto ángulo tita de lo que es el pivote. Por supuesto, ya se recomienda, ya eso se ha verificado, de que el ángulo mínimo debería ser 10 grados o más y el ángulo máximo debe ser 120 o menos. ¿Ya? Claro, si es más a 120, 150, 180, entonces igual la distribución se hace muy desigual. ¿Ok? Tendría que hacer esta base muy robusta, pierde entonces, se me hace más pesado y por supuesto más costoso. Entonces con 120 se logra un buen frenado, se logra una distribución adecuada de la presión sin gastar material adicional. ¿Ok? Entonces si no se les da para diseño o si están en análisis, se creen que esté dentro de ese ángulo. Variable estricta. ¿Ok? Tendrán que analizarlo bien. Yo creo que no es variable estricta, porque dice se recomienda. O sea, si uno no lo toma. Bueno, analícenlo No ustedes. hay buena distribución de fuerza. Ok. Cero, no vale la pena. Además, por supuesto, de estas geometrías que ya hemos analizado, otra variable fundamental que necesito para los cálculos es el ancho de la zapata. ¿Ya? Porque claro, el tambor puede tener un ancho específico, la zapata puede tener un ancho menor o igual. Mayor es un desperdicio, por si acaso. ¿Ya? Pero se Porque puede. el tambor puede material, si no hay contacto entre el tambor y zapata, esa parte del material no trabaja. ¿Ya? Entonces la zapata tiene que ser menor o igual al ancho del tambor. ¿Okay? Si lo quiero definir, pero necesito esto, el ancho de la zapata, como variable para los cálculos también, además de todas estas geometrías. O sea, no se puede, ¿verdad? Pero sí se puede. Que la Sí. zapata sea más grande que el No, tambor. claro que no. Claro que se puede, pero no se debe. Pero
Ok. ¿Cómo sería eso? No puede estar más grande porque tiene que estar adentro del tambor. Bueno, No entiendo. recuerden por favor, zapato autoenergizante o autodesenergizante. Yo lo tengo que analizar. Esto también se aplica para este tipo de freno. Ahora, ¿cómo sé yo si esa zapata es autoenergizante? Con el sentido de rotación y la ubicación del pivote. Eso sí me genera un momento que ayuda a aplicar el freno, entonces la zapata es autoenergizante. Es decir, fíjense la dirección de rotación. ¿Ya? El pivote lo tengo acá. Ok. Es decir, que el movimiento sería en esta dirección. Dado el movimiento del tambor, este movimiento del tambor trata, por supuesto, de pegar, ¿ya? O de presionar solo por el movimiento la zapata a la parte interna del tambor. Pivote, desplazamiento en este sentido entonces. ¿Ya? Dado entonces que el movimiento ayuda a aplicar el freno, entonces este es el concepto de una zapata autoenergizante. Deben hacer ese análisis antes de los cálculos, porque si es autoenergizante hay unas ecuaciones, si es autodesenergizante son otras ecuaciones. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar con los cálculos, determinar si la zapata es autoenergizante o autodesenergizante. Ya saben entonces cómo hacer el análisis. ¿Ya? Ok. Una vez que ya tengo definida cuál tipo de zapata es, ya puedo entonces hacer el desarrollo geométrico y de aplicación de las cargas específicas. Ya, por supuesto, tengo en primer lugar la fuerza de accionamiento, la cual se aplica a una distancia C del pivote de la zapata. Ya, necesito ese dato, por favor. Si no se tiene, se calcula con geometría. Se puede, ¿ok? Por supuesto, esa fuerza para el sistema de referencia que ya tenemos, lo puedo descomponer en una vertical y en una horizontal. Igual, cuando se aplica el freno, ya, dada la dirección de rotación, se genera una fuerza de fricción, ya, que recuerden, va en sentido de lo que es la rotación. Entonces, esto que está acá precisamente es la fuerza de fricción, pero se coloca simplemente μ, coeficiente de roce, por la fuerza normal. Claro que en este caso estoy tomando un diferencial, porque como la presión no es igual, ¿ya? Entonces la fuerza de fricción tampoco es la misma en todos los puntos. ¿Ya? Por eso se toma un diferencial. Dado, por supuesto, ¿ya? De que estoy, vamos a decirlo, tomando un punto a una distancia θ, ¿ya? Y por triángulos semejantes, vamos a decirlo, distancias mutuamente perpendiculares, este ángulo que está acá es este mismo ángulo que está acá. Ya eso ustedes lo analizan después, ¿ok? Ya lo cierto es que el ángulo θ, en donde estoy analizando el punto, es este mismo ángulo, perdón, que tengo aquí. ¿Ya? Entonces, esta fuerza de fricción, por supuesto, yo también la puedo componer en una vertical y en una horizontal. Ok. Ese es por la fricción. Recuerde, por favor, yo cuando presiono, ¿ya?, una pieza sobre una superficie, se genera una carga normal. ¿Ya? Cuando yo aplico presión en una superficie, reacción contraria, carga normal. Bueno, esta es la carga normal entonces, debido a la aplicación de la fuerza de accionamiento o la fuerza de frenado. ¿Ok? Por supuesto, al igual que en la fuerza de fricción, esa fuerza normal no es igual en toda la superficie. Por eso, a un ángulo θ, este es el diferencial de la fuerza normal. Igual, vamos a decirlo, por lados mutuamente perpendiculares, este ángulo es este mismo ángulo que está acá, y esa fuerza entonces normal yo la puedo componer en una horizontal y una vertical. ¿Qué necesito también para los cálculos? Esta distancia. La distancia tangencial que hay del punto de aplicación de la fuerza de fricción
respecto al pivote. Y esta distancia que también, la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza, de la diferencia de la fuerza normal hasta el pivote. ¿Ok? Entonces, esta distancia la necesito. Se puede calcular con geometría. Ya, θ sub 2, ya sin análisis ya la conocemos. Si no la podemos estimar, θ sub 1 igual. Si análisis ya lo sabemos cuál es su valor. Ok, si no lo podemos estimar o determinar también. El radio del tambor igual. Si es análisis ya lo tengo como dato. Si no lo puedo entonces estimar también. Ya, si tengo un diseño completo de cero. Bueno, entonces, y por supuesto que no se me olvide, en el pivote siempre van a hacer fuerzas de reacción. Yo tengo una fuerza aplicada acá, ya producto de esa fuerza se originan estas y estas también. Ya, entonces, una fuerza de reacción en la dirección Y, una fuerza de reacción en la dirección Y. Ya, esas direcciones tentativas, por ejemplo. ¿Ok? Por supuesto, lo que la dirección está siendo tentativa, ya, de acuerdo al movimiento del tambor, va en esta dirección. Y cuidado porque si yo cambio la dirección, la fuerza también va a cambiar su dirección. ¿Ya? Y al cambiar de dirección ya es otro problema, prácticamente. Bueno, entonces, para una zapata, para un freno de tambor con zapatas internas expansibles, esta es toda la geometría con la que va a trabajar. Es lo fastidioso de este tipo de freno. Muchos parámetros que hay que calcular o determinar. ¿Ya? ¿Ok? Pero bueno, esa es la forma en que se hace el cálculo de peso. Ok. Total, entonces, una vez que tenemos ya definidas todas las variables que necesitamos para los cálculos respectivos, podemos entonces comenzar con las ecuaciones respectivas. Por ejemplo, el diferencial de la normal, ¿ya? Para ese diferencial puede ser aproximadamente igual a la presión, ¿ya? Por el diferencial de área. ¿Ok? Lo primero. Se puede aproximar ya que es un diferencial. ¿Ok? Claro. Aunque recuerden, no es igual en todas las superficies, pero para un diferencial es aceptable. ¿Ok? La presión, por supuesto, se puede calcular en función de la ecuación de presión admisible que hemos visto. ¿Ok? Solamente que se va a hacer en función del diferencial. ¿Ok? Lo primero. El diferencial de área, por supuesto, dado que estoy trabajando con un arco de circunferencia, lo puedo calcular con esta ecuación. ¿Ya? Lo que es el ancho B de la zapata, este que está acá, lo que es el radio del tambor y el diferencial del ángulo. ¿Ok? Con eso puedo calcular ese diferencial de área. Bueno, total entonces, el diferencial de la presión normal de esto pasa a esto simplemente. En función de las variables, que en este caso, todo esto es constante, la variable entonces es el ángulo. Y por supuesto tengo el diferencial de ángulo respectivo, la parte de la derivada entonces. Ok. Ahora, el momento debido a la aplicación de la diferencial de fuerza normal, ¿ya? Es simplemente la fuerza por el brazo. ¿Cuál es el brazo? Este que está acá. ¿Respecto a quién? Siempre respecto al pivote. Ya, que vamos a decirlo mi punto fijo. ¿Ok? El punto que no se mueve, técnicamente hablando del sistema. Entonces, integral de θ1 a θ2 del diferencial de θ por A seno de θ. Fuerza por brazo. Pero el diferencial de θ ya lo vamos a decir establecido en variables ya conocidas. Sustituyo entonces, me queda entonces esta expresión. Esa expresión, por supuesto, yo la puedo factorizar, puedo sacar fuera de la integral las constantes, pero que se acuerden de integrales. Ya dejo simplemente dentro de integrar las variables de integración, que en este caso es seno. Ya cuando hago esta multiplicación me queda seno cuadrado de θ y el diferencial de θ, por supuesto, para la integral. ¿Ok?
Creo que se toca exactamente. Entonces, con esto puedo calcular ya el momento total aplicado por la fuerza normal, ¿ya? ¿Ok? Mediante variables de integración. Bueno, ese es el momento normal entonces. Lo necesito para los cálculos, sí. La fuerza que está haciendo la zapata sobre el tambor. Esa. La que está haciendo la zapata sobre el tambor, con la reacción. Ajá. Esa está siempre en ese punto, ¿por qué? No, o sea, se está analizando en ese punto. Pero yo lo puedo ubicar desde tita sub 1 hasta tita sub 2. ¿Ya? Aquí, 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 aquí. ¿Ya? Esto es solamente un punto elegido al azar dentro de los ángulos mínimo y máximo. ¿Ya? No es un punto específico donde se hace análisis. Un punto cualquiera. A un ángulo tita cualquiera. ¿Ya? Siempre que esté entre tita 1 y tita 2. Es lo único. Sí, porque la banda, desde que va pasando su vida, va cambiando el punto de contacto. Sí, exactamente. Ajá. Y cuando ya la banda está bastante desgastada, que tiene una zona de contacto completa, ¿dónde analizo la fuerza? ¿En la mitad de la zona de contacto? Sí, ya cuando es desgaste uniforme, o sea, se supone que la distribución ya pasa a ser uniforme. Se coloca en la mitad entonces. ¿Ok? Bueno, pero lo que me interesa para los cálculos, cuento calculo el momento producido por la fuerza normal resultante en toda la superficie de la zapata. Momento de la fuerza normal. Ok. Por supuesto, el diferencial de la fuerza de fricción es simplemente el coeficiente de fricción estática por la diferencial de la fuerza normal. En la ecuación básica de fricción. Coeficiente por fuerza normal. Ya. Pero ya yo había definido pues, el diferencial de la fuerza normal en función de las variables ya conocidas. ¿Ok? Por lo tanto, al sustituir, me queda el diferencial de la fuerza normal de esa manera. Ahora, el momento debido a la fuerza de fricción aplicada en la zapata o entre la zapata y el tambor, lo puedo calcular igual con esta ecuación. Ya, la fuerza por el brazo. La fuerza normal por el brazo, perdón, la fuerza de fricción por el brazo efectivo. ¿Ya? Pues ya yo tengo el diferencial de la fuerza normal, lo puedo sustituir, ¿ya? Y al final me queda todo esto como ecuación. Por supuesto, factorizo, saco fuera de integral las constantes, ya considero lo que bueno, las constantes, las variables las dejo dentro con su diferencial, por supuesto, y factorizando al final este resultado que obtengo. Con esto entonces calculo el momento total resultante debido a la fuerza de fricción aplicada en toda la superficie del material friccionante. Entonces fíjense, ya tengo un momento normal y un momento debido a la fuerza friccionante. Ok. Ahora, se supone que todo el sistema debe estar en equilibrio estático, ¿ya? Entonces, para condición de equilibrio estático, ¿ya? La sumatoria de momentos debe ser igual a 0. ¿Ok? Claro. Dada, vamos a decirlo, esta configuración particular, esa sumatoria queda, ya, simplemente el momento debido a la fuerza de accionamiento, aquí ahora tomando en cuenta, el momento debido a la fuerza de fricción y el momento debido a la fuerza normal. La sumatoria de todo eso debe ser igual a 0 para aquella condición de equilibrio estático. Por supuesto, recuerden la dirección en la cual van a ser toma sentido positivo o negativo. ¿Ya? Imprescindible para lo que son la parte de los signos. Ok. Pero simplemente el momento debido a la fuerza de accionamiento es la fuerza por el brazo. La fuerza por el brazo. ¿Ya? Referido siempre a qué? Al pivote. Entonces el pivote es un punto muy importante a la hora de hacer el análisis de fuerza. Entonces yo puedo sustituir
esa fuerza, ese momento de la fuerza de accionamiento en la ecuación, y al despejar, la fuerza de accionamiento se puede calcular como la diferencia entre el momento normal y el momento friccionante dividido entre las distancias. ¿Okay? Con esto entonces puedo calcular o definir la fuerza de accionamiento. ¿Ya? Y recuerden, esto toma en cuenta el material de fricción. ¿Ya? Esta fuerza que yo tengo aquí es la fuerza, vamos a decirlo entre comillas, máxima que yo puedo aplicar sin que el material de fricción se deforme o, vamos a decirlo, falle ya por aplastamiento. ¿Ok? Esa es la fuerza de accionamiento, entre comillas, máximas que podría aplicar. Bueno, entonces, para una zapata totalmente autoenergizante, ya existe una condición para la zapata autobloqueante. ¿Cuál es una zapata autobloqueante? Una zapata en la cual la fuerza de accionamiento es igual a cero. Por lo que es lo mismo, que no necesito aplicar esta fuerza para que el sistema se frene. Solamente por el movimiento el sistema ya se frena por sí solo. ¿Ok? Bueno. Cuando sucede eso, simplemente cuando se da esta condición. Si el momento debido a la fuerza normal es menor o igual que el momento debido a la fuerza friccionante, esto lo vemos acá, ¿ya? Entonces la zapata es autobloqueante. La fuerza de accionamiento, ¿cuánto vale allí? Cero. Entonces, ¿ya? Implica que solo el movimiento es capaz de aplicar el freno o el embrague respectivo. ¿Ya? Ese es el detalle entonces. Necesitaré que la zapata siempre sea autobloqueante. No necesariamente, ¿ok? En algunos casos puede ser que sí lo necesite, como en los sistemas de seguridad. ¿Ya? Por ejemplo, en los ascensores, precisamente. ¿Ya? En caso de, bueno, decirlo, de alguna caída, ¿ya? Cuando esto toma cierta velocidad, el sistema se hace autobloqueante. El sistema de freno se hace autobloqueante. ¿Ya? Por el movimiento de desplazamiento frena el sistema. ¿Ya? Okay. En algunos casos, ¿no? Ok, pero tómenlo en cuenta por favor, si algún día o en el prueba de examen les digo quiero que la zapata sea autobloqueante. Quitar la condición entonces. Y recuerden, como hay una recta, esto puede dar 0 o menor a 0. ¿Ya? Entonces, como no existe una fuerza negativa, ¿ya? Porque ya este resultado es producto de la distribución de las cargas en la dirección adecuada, entonces si le da la fuerza negativa, igual la toman 0. ¿Okay? Es decir, no hay fuerza de accionamiento. Ok. Por supuesto, bueno, yo no necesito que siempre sea el zapato autobloqueante. Sería lo ideal, pero no se puede. ¿Ok? Entonces, si de casualidad la zapata les da autobloqueante y ustedes no quieren que sea autobloqueante, hay que hacer entonces cambios en la geometría. Claro, que es lo más expedito y lo que se ha demostrado, que la dimensión A, esta que está acá, es, la que genera el mayor cambio en cuanto a autobloqueante o no autobloqueante. ¿Ya? Entonces, en lugar de decir, no, voy a cambiar el radio, la distancia, los ángulos, no. ¿Ya? Ok. Como primera opción, modificar la dimensión A. ¿Ok? Más fácil, más sencillo, y es la dimensión que generalmente da el mayor impacto. Para cambiar zapata autobloqueante por no autobloqueante. ¿Ya? Entonces, simplemente cambiar la dimensión, si estamos en diseño, por supuesto, de tal manera que el momento de la fuerza normal sea mayor que el momento de la fuerza friccionante, y de esa forma se evita el autobloqueo. ¿Ok? Bueno. Entonces, este es para evitar que la zapata sea autobloqueante, o para eliminar el autobloqueo en una zapata. Ok. Bueno,
tengo la fuerza de accionamiento, ahora puedo calcular el torque de frenado. El torque de frenado simplemente se calcula con esta ecuación. Ya, recuerden que es fuerza por brazo. Ya, en este caso fuerza de fricción, porque recuerden que la fricción es lo que me da el proceso de frenado. Fuerza de fricción por el diferencial normal y como siempre, como la fuerza de fricción no es normal, no es igual en toda la superficie, el torque tampoco es igual. En cada punto el torque tiene diferentes valores, entonces la sumatoria de torque que se hace con una integral se calcula de esta manera. ¿Ok? Pero el diferencial de normal ya lo había calculado en función de variables conocidas, esto lo sustituyo, me da este valor entonces, y simplemente después de factorizar y sacar los términos constantes, esta es la integral para calcular el torque de frenado. ¿Ok? Espero que ustedes se acuerden cuál es la integral del seno, cuál es la integral del seno cuadrado, cuál es la integral de la tangente. Eri. Ya, ¿ok? Y por supuesto, cómo se hace la evaluación en los extremos. Pero ¿Cuál se es la acuerdan del eso. inferior, profe. Ok, ¿Cuál ¿por qué es se la acuerdan derivada de del eso? coseno? Menos seno. Ajá, ¿y cuál es la derivada del seno? Es la Coseno. integral de... La Cuidado integral o con la los derivada. signos, ok. Acordate que es negativo. Ok. La derivada del coseno es el menos seno. Si le integráis el seno positivo, ¿cuánto te va a dar? Ok, entonces, bueno, repasen entonces la parte de integral, ¿ok? Por si acaso. Ya. Ok. Y por supuesto, lo otro que necesita calcular son las reacciones. Por supuesto, haciendo sumatoria, aplicando ecuaciones de equilibrio estática, haciendo sumatoria de fuerza en la dirección X, estas son todas las fuerzas que yo puedo obtener. Ya, la reacción X, que esto que está acá, el diferencial por el coseno, este que está acá, Sí. la fuerza de fricción por el seno, esta que está acá, y la fuerza en la dirección X, esto que está acá, todo eso es igual a 0, y por supuesto, como necesito la reacción, la despejo de esa ecuación. Me queda en función de estas variables, por supuesto. Para el eje Y, lo mismo, sumatoria de fuerza en la dirección Y igual a 0. Ya, este es el resultado que obtengo, y le pego la variable que me interesa, la reacción en la dirección Y. Me queda en función de estos valores entonces. Ok. Pero como ya yo tengo el diferencial de la fuerza normal en función de variables geométricas conocidas y de la diferencial de la fuerza de fricción también en función de variables conocidas, ¿ya? Y por supuesto tomando en cuenta la integral, porque recuerden otra vez, la fuerza no se distribuye igual en toda la superficie, por lo tanto tengo que aplicar integración. Bueno, sustituyendo entonces eso, reorganizando y sacando factores y demás, esta es la reacción en X en función de las integrales y esta es la reacción en Y en función de las integrales. ¿Ok? Bueno, espero que se acuerden cuál es el integral del seno de tita por el coseno de tita. Y no es integral de seno de tita, es del coseno de tita. Eso sí es. Seno por coseno. Es un cambio de variable y lo ponías abajo. Bueno. Y de Guau, repente- calculo que se calcula la integral del seno cuadrado de tita. Castigliano, Eric, Castigliano. Ok. ¿Qué? Bueno, pero lo cierto es, en Ah, función de las variables de integración, esta es la reacción X y esta es la reacción Y. En función de variables geométricas conocidas y en función de, por supuesto, las integrales respecto al límite inferior y el límite superior. Ya. Usted no se acuerda, bro. Sí, me acuerdo. Ok. Bueno, para simplificar los términos, ya aquí se les dan las soluciones, porque ya yo me cansé que se estén equivocando en las integrales, ¿no? Ok, entonces de una vez aquí se les dan los resultados de las integrales presentes en todas las ecuaciones. ¿Ya? Integral 1 es este integral que está acá. El resultado es este, y estas son las variables de integración. ¿Ya? ¿Ok? Límite superior menos límite inferior. Espero que se acuerden de eso, ¿no? ¿Ya? La integral del seno de tita por coseno de tita, bueno, aquí está el resultado de esa integral. ¿Ya?
con su signo y evaluarla, y que lo que les toca a ustedes es evaluar entre el superior y el inferior. Igual, la integral 3, seno cuadrado de pi. Tita medio, un cuarto del seno de 2 tita, evaluado entre inferior y superior. Por favor. Ya la íbamos a pegar. Cuarto de este. Radianes aquí, ¿ok? Radianes. No Radianes. grados. Aquí, como tiene la calculadora en grados, se lo pueden colocar directo. 30 grados. Ya, aquí. Pero aquí no pueden colocar 30 grados. Sino su equivalente en radianes. ¿Ok? Es un error común. Ya. ¿Ok? 50 grados, 120 grados. Lo colocan aquí directo. No. 120 grados transformado a radianes. Ya. Ok. El único detallito que van a tomar en cuenta. Y arriba, profe, arriba. ¿Qué hay arriba? ¿Te la vas con radianes o con grados? ¿Cuál? Pero que ahí está dentro del coseno. Claro, mucha. Normal. Ya Ahí eso, porque- ya eso ustedes lo manejan según su cálculo. Está afuera, ¿Ok? entonces Exacto. hay que transformarlo. Ok, profe. Profe, y siempre se equivocan ahí. Siempre. Por eso, vamos a ver si aquí no se equivocan. Bueno, porque no tengo muchas esperanzas. Porque Cotidiano, Eric. algo tan básico como esto se les olvida. ¿Ok? Algo tan básico se les olvida. Vale. Ok. Integral 1, integral 2, integral 3. ¿Ya? Con su solución. Bueno, entonces, todas las ecuaciones que yo necesito para calcular los frenos y embragues de aro de tambor con zapatas internas extensibles para zapatas autoenergizantes son estas que están acá. La fuerza de accionamiento, la presión admisible, el momento de la fuerza normal y, por supuesto, aquí coloco I3, integral 3. Ya anteriormente, habíamos visto que la integral 3 es esta. Entonces resuelvo, Sí. ya con su límite superior e inferior, obtengo el resultado, sustituyo. Ya es lo que se hace aquí. El momento del freno friccionante, bueno, en función de las integrales 1 y 2, el torque en función de la integral 1, la reacción X en función de las integrales 2 y 3, y la reacción en el eje Y en función de las integrales 2 y 3. Ya está entonces, ¿ok? Entonces, todas estas ecuaciones son para calcular la fuerza, torques y restes de reacciones para este tipo de zapata autoenergizante. Ok. Ahora, vamos a zapatas autodesenergizantes. Recuerden, por favor, cuando el movimiento no me ayuda al frenado, sino que me lo contradice, entonces zapata autodesenergizante. En este caso, entonces, tengo el pivote aquí, mi movimiento es este, como este es el movimiento de rotación, el movimiento bien trata de expulsar, ¿ya? Claro. Ok, o de botar Claro. la superficie de contacto entre la zapata y el tambor. Entonces, dado que es contrario a lo que es la aplicación de la fuerza de frenado, es zapata autodesenergizante. Y por supuesto, de una vez, las ecuaciones son diferentes. Así que no se vayan a equivocar en esto. Si yo les coloco en el examen una zapata energizante y ustedes la toman como autodesenergizante, es otro problema. Ahí tienen 0 de una vez. Ok. Recuerden, ya yo no voy a corregir ya por procedimiento. Se acabaron los procedimientos. Oh. Ya, se acabaron ya los procedimientos. Este último lo voy a corregir por resultados. Ya. Ok. Bueno. Ok. Las variables técnicamente son las mismas. ¿Ya? Lo único que cambia es que dado que esta es la dirección de rotación, ahora la fuerza de fricción cambia de sentido. Eso es lo único con respecto a la zapata autoenergizante. Porque la dirección es la misma, la fuerza es la misma, las reacciones técnicamente son las mismas. Pero lo único que como cambia la dirección de rotación, cambia la dirección de la fuerza de fricción. Ese es el único cambio. Por supuesto, ¿ya? Eso influye en cuanto a geometría en una variable, mejor dicho. Esta variable, presión admisible, presión
Presión del material de fricción, presión admisible, diferencial de la fuerza normal, momento normal, diferencial de la fuerza de fricción, momento de la fuerza de fricción y torque, se define y calculan igual que para zapatas autoenergizantes. Con eso no tengo problema, ¿ok? Cuando hago sumatorio de momentos, ahí sí se afecta el resultado. De acuerdo a este sentido positivo, este es positivo, este es negativo y este es negativo, ¿ok? Considerando ahora que el momento por la fuerza de accionamiento, fuerza por la distancia C, sustituye la ecuación y despejo. Cuando despejo, esta es la diferencia fundamental. Para zapatas autoenergizantes se restaban, ahora aquí se suman. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que se sumen? Simplemente de que no puede ser una zapata autobloqueante, es decir, no hay manera ya de lograr con esta configuración que la zapata sea autobloqueante. Si yo quiero una zapata autobloqueante, entonces tengo que utilizar una zapata autoenergizante. Una autodesenergizante nunca puede ser autobloqueante. De una vez, ¿ok? Para entender eso, la condición de autobloqueo es el momento que genera la normal y el momento que genera la fricción sobre qué punto. Simplemente que la suma algebraica sea menor o igual a 0. Pero esos son momentos sobre qué punto. Yo creo que era el pivote. Sí, referido siempre al pivote. Ya. La condición va a ser autobloqueante cuando la de fricción sea mayor que la normal. No, cuando la sumatoria de los momentos sea menor o igual a 0. Menor o igual a 0. ¿Eso físicamente qué significa allí? Eso que significa simplemente que la fuerza de fricción ya es la que gobierna lo que es el movimiento. Porque recuerden que el movimiento me genera una fuerza de fricción. ¿Ya? Esta fuerza de fricción puede alcanzar un valor tal, ¿ya?, de que simplemente la ecuación, la referencia de la normal respecto al pivote ya se anula. ¿Y qué tiene que ver allí el desgaste de la banda sobre eso? Pues como en los carros, por ejemplo, cuando la banda se gasta mucho, se vuelven autoenergizantes de repente. Llega un momento que se frena sola. Cuando está muy gastada. Pero sí, tendría que estar muy gastado ya, ¿ok? Tendría que estar, o sea, como dicen también unos coloquiales, ahí debe estar prácticamente pegando hierro con hierro. No, sucede cuando se desgasta el tambor. Okay. Llega un momento que los tambores se desgastan y no importa que tanta banda ponga, llega un punto que se vuelve autobloqueante. Bueno, pero en realidad no es por desgaste, sino por deformación. Porque de tanto aplicar el freno y por la temperatura, el tambor se deforma, ¿ya? Queda, por ejemplo, en lugar de circular, ovalado, ¿ya? Y ahí es donde sucede lo que se llama el autobloqueo, pero no es tal, sino que como la diferencia es muy grande, entonces cuando pasa por el lado ovalado, roza con el material de fricción cuando la zapata está contraída, ¿ya? Pero no es que sea convertido en autobloqueante, es por la deformación que origina que haga contacto con la zapata cuando esté retraída. Eso es algo que yo he visto bastante, de hecho es algo que me pasaba bien en la moto. En la moto el tambor de atrás es parte del ring, nunca se había cambiado, era original. Tenía más de 17 años el tambor. Entonces, las bandas originales ya no calzaban, ya abría hasta el máximo y no tocaban en la pared. Entonces, fue una banda más grande de otra moto. Entonces, la banda funciona como hasta la mitad de la vida de la banda, donde llega un momento que tú vas pisando el freno y de repente la banda se clava sola. Pero mientras la banda está nueva, que va frenando, ella es normal. Pero cuando se desgastan, llega un momento que ellas comienzan a hacer esa condición. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver el desgaste de la banda o la forma en la que se está aplicando la fuerza sobre la banda sobre el autobloqueo? Sobre el autobloqueo. Porque si la banda es nueva, significa que solamente se está aplicando en la parte más externa de la fuerza. Llega un momento, a medida que se va desgastando, que la fuerza se va aplicando. Exactamente, que la fuerza se va desplazando. Llega un momento que se vuelve autobloqueante. Exactamente. Ya. Pero igual, no es que se vuelva autobloqueante,
sino que hay mayor superficie de contacto al mismo tiempo. Ya, algo así es, ¿ok? Ya, algo así es, pero tendremos que analizarlo con profundidad, ¿ok? Porque cuando la zapata es nueva, si yo aplico la fuerza, generalmente es esta zona la que trabaja, la demás casi no trabaja. Pero a medida que se va desgastando, entonces hay mayor área, ¿ya? Y al mayor área, apenas poco, entonces hay una mayor fricción presente. ¿Ya? Algo así es lo que debería estar pasando. Pero la fuerza de fricción no depende solamente de la normal y coeficiente de rozamiento. Pero vamos a decirlo, estas ecuaciones se hacen principalmente para zapatas nuevas. ¿Ya? Pero ya no todos, ya para zapatas desgastadas, pero cambia la configuración de fuerza. ¿Ok? Y de hecho, para algunos es más crítico que para otros. ¿Ya? Esa condición. ¿Listo? Ya, entonces seguir dando la clase porque no sé qué hora es. No tengo un teléfono sobre eso. 48. Faltan 10. Faltan 10 minutos. Nada más. Cambiar autoanalizante. ¿Cómo cambio sin modificar la geometría? Invertir el giro. Invertir el giro, exactamente. Ya, es más fácil de resolver. ¿Ok? Es lo mismo por lo que los carros siempre se desgasta una banda más que la otra, porque una es autodeslizante y la otra no. Sí, exactamente. Ya. Cambia las dimensiones entonces, no funciona. Bueno, las reacciones, por supuesto, lo puedo calcular con esta ecuación. ¿Ya? Y claro, el único cambio importante es esto que está acá. ¿Ya? Que antes era un sentido, ahora cambia el sentido. ¿Ya? De resto, las ecuaciones integrales y demás son prácticamente las mismas. Lo que cambia es un signo, simplemente. ¿Ya? Entonces, para zapatos autodeslizantes, estas son las ecuaciones con las que van a trabajar. Fuerza de accionamiento, presión admisible, momento de la fuerza normal, momento de la fuerza de fricción, torque de frenado, reacciones en el pasador. Listo. ¿Ya? Pero vuelvo y repito. ¿Ya? Hay un cambio entre autoenergizante y autodesenergizante. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar entonces el clase aquí. ¿Ya? Nos veremos, qué sé yo.